Hermanos y hermanas de todo el mundo, me entusiasma que para el Día de Descubrimiento Familiar de Roots Tech, el día de hoy, la hermana Holland y yo podamos ayudarles a conocer nuestra tierra natal en el hermoso sur de Utah. Desde las rojizas rocas de Snow Canyon a los estrechos en el Parque Nacional Zion, los majestuosos árboles de Pine Valley y el pionero templo de St. George. Esta esquinita del cielo en la tierra fue el mundo de nuestra niñez. Nacimos en el cuadrante sudoeste del estado con un año de diferencia y separados por 55 kilómetros. Nos criamos en este bello entorno y nos conocimos en la escuela secundaria. Después de un cortejo que incluyó misiones y música, nos casamos en el histórico templo de St. George, no muy lejos de aquí. Ahora estamos un poco entrados en años. Bueno, yo estoy entrado en años. La hermana Holland está tan joven y radiante y hermosa como siempre. Y con el ajetreo de la vida es cada vez más difícil visitar estos lugares de tanto significado. Pero tratamos y les instamos a mantenerse cerca de su tierra natal y lugares que son importantes para ustedes. Debemos conectarnos con esas escenas que fueron el marco de nuestra vida. Cuando éramos niños, cuando atravesamos los años turbulentos de la adolescencia y los primeros años del matrimonio hasta la situación en la que se encuentran ahora. Tomen fotos. Es fácil ahora con los teléfonos celulares. Y lleven un diario, aunque solo anoten lo más destacado de las experiencias familiares o historias de su pasado. Anoten cualquier cosa que nos conecte unos a otros y al pasado y con el presente. Hacerlo será una bendición para ustedes, su familia y descendientes. Hace poco, con el Elder Holland, fuimos a mi pueblo natal de Enterprise, Utah, donde vivieron 4 generaciones de mi familia. Cuando era niña, Enterprise era una pequeña población de unos pocos miles de habitantes y todos nos conocíamos. En parte porque todos éramos parientes. Había solo unas 6 familias fundadoras de nuestra comunidad. Las chicas se casaban con los chicos vecinos. En poco tiempo había una red de relaciones familiares que hicieron que en mi niñez tuviera una relación estrecha, no solo con mi comunidad, sino también con tíos, tías y todo tipo de primos. Eso me hizo sentir segura y protegida cuando comencé la jornada de mi vida. Éramos una grande, amorosa y feliz familia. Permítanme compartir una historia que atesoro de mi niñez. Parte de mi ascendencia procede de las regiones de Berna en Interlaken de Suiza. Seguramente no hay pasajes más verdes ni más hermosos en todo el mundo que los de Suiza. Después de que mis ancestros se unieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, inmigraron al escabroso oeste de los Estados Unidos, donde no había una conexión discernible con Suiza. Esta región del sur de Utah estaba mayormente deshabitada. Llegó a ser el pequeño poblado de Enterprise. No había casi árboles. ¿Se imaginan la desilusión de los colonos al comparar el terreno árido y accidentado del desierto con la imponente belleza del campo suizo? Mi bisabuela, Bertha Schmutz-Barlocker, estaba decidida a hacer algo al respecto. Plantó una fila de abetos alrededor de su pequeño centro de reuniones y todos los días cargaba varias cubetas de agua para nutrir y alentar a esos pequeños árboles. Mi madre, que era solo una pequeñita, a menudo caminaba con su abuela en su jornada diaria. Un día, una vecina bien intencionada le dijo a mi bisabuela: «Berta, ¿por qué pierdes el tiempo llevando agua a esos árboles? Nunca llegarán a nada. Y ciertamente no vivirás para verlos crecer». Mi bisabuela
Se volvió a la vecina y con todo su 1.5 metros de altura le dijo: quizá no viva para verlos crecer, pero esta niñita sí, y señaló a mi madre. Mi mamá sí los vio crecer, y yo también. Fui a la capilla, jugué con mis amigas y tuve días de campo con mi familia bajo la sombra de esos hermosos árboles que mi bisabuela plantó y regó. Ahora mis hijos y mis nietos han jugado y tenido días de campo bajo los mismos árboles, y así la historia continúa. Ya sean árboles que nos recuerdan nuestra tierra natal, o historias sobre nuestros ancestros, o fotos que muestran cómo era todo durante nuestra niñez, son nuestro legado. Son formas de unirnos a quienes nunca deben ser olvidados. Lo hermoso de esta historia es que también forma parte de mi historia. Al casarme con Pat, automáticamente obtuve un lazo a sus ancestros y a sus vidas, sumados a los míos. La historia familiar tiene un efecto multiplicador que es absolutamente maravilloso. En mi familia tengo una línea que es la primera generación de conversos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y una larga línea multigeneracional de pioneros que se unieron a la Iglesia a comienzos de su historia. Esa combinación de ascendencia pionera por un lado y de una familia conversa por el otro hace que sea fácil identificarme con todos los que me hablan de su legado. Con solo conversar un poco, nos damos cuenta de algún aspecto de su historia familiar que es igual a la mía. Y ahora, para que no haya confusión en cuanto a mi nombre, debo confesar que no soy holandés. Les sorprendería cuántas personas suponen que provengo de los Países Bajos porque mi apellido es Holland. Amo a los holandeses, pero mis ancestros Holland son 100% irlandeses. Esta es una pintura de la casa de mi bisabuela en County Cork, Irlanda. Como ven, está en un lugar prominente de nuestra sala en Salt Lake City, Utah. Y este cuadro es de la casa del rancho del bisabuelo de Pat en las montañas aledañas a Enterprise. Cuelga en nuestra casa de verano en Medway, Utah. Comisioné la pintura de esa escena y se la regalé a Pat para uno de nuestros aniversarios. Creo que nunca le he regalado nada que tenga mayor significado para ella. Sentimos que es importante celebrar esas escenas de la vida de nuestros ancestros y el lazo que nos une con esas generaciones. También nos da la oportunidad de contar a nuestros hijos y ahora a nuestros nietos las historias de aquellos primeros miembros de nuestra familia, cuando ven imágenes como estas en nuestro hogar, junto con otros recuerdos. Estamos encantados de que nuestros hijos Matthew, Mary Alice y David nos acompañen aquí en St. George. Pasamos el día recorriendo lugares favoritos de la ciudad, recordando los años que crecimos juntos. Y ahora queremos compartir con ustedes algunos de esos recuerdos. Nos has contado cómo era St. George cuando eras niño y nada en este lado oeste de la ciudad existía, ¿verdad? ¿Cómo era entonces? La última casa y el último vislumbre de civilización que yo conocía estaba como a 800 metros al oeste de este lugar. Solo había Artemisa y arenisca cuando era joven. No había nada, literalmente nada. El primer campo de golf fue el de Red Hills, en la punta de la colina rojiza hacia el oeste. Era la atracción ¿Y turística. fue donde te nació el amor por ese deporte? Sí. He jugado golf quizás 3 veces en mi vida y tengo el honor de poder tirar los palos más lejos de lo que puedo darle a una pelota.
No tuve paciencia para el golf. Para el sexto hoyo ya estaba fuera de mí y quería irme a casa. Pat, cuéntenos de tu casa. Mis padres se mudaron a St. George cuando yo tenía 15 años, casi 16, y construyeron esta casa. Aquí crecí y pasé los años de la escuela secundaria. Y cuando empecé a salir con mi esposo, ¿Cómo fue mudarse aquí, siendo que habías crecido en Enterprise, un poblado tan pequeño? para mí St. George era como la ciudad de Nueva York y estaba aterrorizada. Durante nuestro cortejo pasé más tiempo aquí que en casa, pero tuve un pequeño desafío con el papá de Pat, porque siempre me estacionaba en el acceso del auto cuando él quería entrar o salir. Y no era un acceso grande, pero yo pensaba que ese era el lugar para estacionarse, y él no me decía mucho. Pero le decía a su hija: dile a ese cabeza hueca que si se estaciona en el acceso y vuelve a bloquear mi auto, le voy a sacar el aire a sus neumáticos. Nunca lo hizo y nunca me dijo Pero nada. si te llamó cabeza hueca. Esta es la capilla a la que asistía a mi barrio. Esta es la casa en la que viví hasta que me fui a la misión a los 19 años. Esta era la sala, que parece ser muy pequeña, y este era el comedor, que también parece pequeño. Mi dormitorio estaba allí, a la izquierda. Mi padre construyó esta casa con sus propias manos. Mi única contribución a la construcción fue trabajar con mis padres en el nivel del sótano. Y yo, muy servicial, levanté un ladrillo y al tirarlo le pegué en la cabeza a ella, que estaba abajo. Con dulzura me alentaron a no contribuir, no ayudarle. Mis padres adoraban a Pat. Yo no hubiera tenido ninguna otra opción en el mundo más que casarme con ella. Me hubieran echado de la casa, me hubieran mandado a vivir en la calle. Ni siquiera me habrían dado un emparedado si no me hubiera casado con Pat, porque mis padres la querían mucho y ella a ellos. Como el abuelo había fallecido para cuando yo era un pequeñito, yo relacioné esta casa con la abuela. Así es. Era el espacio de la abuela Holland. Correcto. Lo que recuerdo es que en la noche me acostaba en su cuarto y la escuchaba contar historias sobre sus padres, abuelos y bisabuelos. Mantuvo vivo ese legado de fe y esperanza y amor mediante su dedicación a la historia familiar y a las historias que ella sabía que darían forma a la vida de su nieto, que estaba viviendo en un mundo diferente al que ella describía. Eso es algo que todos debemos hacer más, contar esas historias y mantener vivas esas tradiciones y esos recuerdos en preparación para lo que sea que será diferente en la siguiente generación. ¿Podríamos comprar flores para llevar al cementerio? Sí, aquí tengo unas. Bien, muchas gracias. ¡Qué lindas! Mi esposa, rosas amarillas, mi vida. Rosas amarillas. ¿Cómo supiste? Este es el cementerio de la ciudad donde muchos de sus ancestros están enterrados, esa primera generación. Estos son mis padres. Mi hermanito está aquí. Scott, el segundo nombre de Matt, es en su honor. Murió a los 3 meses. Una de las grandes y enormes bendiciones del Evangelio es que tengo toda la seguridad. No podría estar más seguro de algo más en la vida, de que lo veré de nuevo.
Estoy seguro de que todos tendremos tiempo para conocer a los que hemos perdido. Este es el parque Vernon Warden. Ahora se llama Vernon Warden por el director de la escuela, pero de niño se conocía como el Parque de la Ciudad. Este es el legendario y bello templo de St. George. Su mamá y yo nos sellamos aquí. Aquí fui investido antes de la misión y tú fuiste investida aquí. Y Matt y Paige se sellaron aquí. 6 generaciones de la familia Sí. de mamá. Así fue. Sí. Esta es la vieja Academia Dixie, donde su mamá y yo fuimos a la universidad y a la escuela secundaria. Recuerdo claramente, muy claramente, el día que debió ser en los primeros días del periodo escolar. Yo estaba en 10º grado y oímos que había una nueva alumna de 9º grado. Una joven hermosa de Enterprise, Utah, se había mudado aquí. Se llamaba Patricia Terry. Y se corrió la voz que esta joven hermosa estaba aquí y yo no pensaba que tendría la oportunidad de conocerla o salir con ella. Era bastante tímido, así que... Nunca fuiste tímido. Y aquí tengo que decir que yo recuerdo la forma en que nos conocimos, muy diferente de lo que él describe. Las clases habían empezado quizá 3 o 4 semanas antes de que nos mudáramos. Y recuerdo el día que mi padre me trajo a Woodward. La escuela se veía enorme en comparación con la pequeña escuela a la que asistí en Enterprise. Y la primera persona que me vio, o él y su amigo, empezaron en ese momento a molestarme. Empezó el cortejo de la manera equivocada. Hizo todo lo que no debía. Nunca te molesté. Y todas las chicas estaban enamoradas de él. Y recuerdo que había estado aquí solo unos meses cuando le escribí a mi prima que vivía en Enterprise y le dije, conocí a un chico que se llama Jeff Holland y es la persona más excesivamente segura de sí misma y detestable que conozco. No me cae nada bien, pero siento en el fondo que un día me voy a casar con él. Bueno, eso es verdad. Una de las cosas divertidas que hacíamos en esta escuela era que en vez de usar el dinero que nuestros padres nos daban para comprar un almuerzo saludable, íbamos a la tienda de Chad, donde nos llenábamos de Azúcar. azúcar, exacto, azúcar, soda, barras de chocolate, lo que encontráramos. Y todo el tiempo la tienda estaba llena de jóvenes. La pasábamos muy, muy bien. Vamos a la tienda de Vamos John. por azúcar. Bueno, ¿Se ve igual que antes? sí, más o menos. Había un mostrador aquí, uno aquí y otro allá. No había fuente de sodas. ¿Quieren comprar golosinas? El abuelo paga. Compren todo lo que quieran. Estos son mis nietos. ¿De veras? Bueno, mis hijos y mis nietos, algunos de ellos, no todos pudieron venir. Sí, solo han pasado 3 años. Estamos hablando de lazos, conexiones, y nos esforzamos en ello, hacer aquello que los establezca. Ustedes son tan buenos, quiero devolverles ese cumplido. Han sido muy buenos entre ustedes, el uno para el otro. Y de eso se trata la familia. A la hora de la verdad, cuando están en problemas en este mundo, tienen 3 cosas. Tienen tu fe,
sus amigos y tienen su familia. Ayer fue un día divertido para mí y estoy segura que para Matt y Dove también. A veces la gente me preguntaba de dónde soy y yo pensaba, ¿soy de Bountiful o de Provo? O de lugares donde hemos vivido mucho tiempo. Y St. George siempre viene a la mente, aunque nunca vivimos aquí. Y es porque siempre fue un lugar constante en nuestra vida desde que éramos niños e incluso ahora. Un lugar que siempre se ha mantenido igual y al que siempre regresamos. De hecho, sentados aquí a la mesa me viene un recuerdo favorito del día en que nos dijeron que unas personas muy especiales vendrían a comer. Y habían hecho un gran... No sé si ustedes se acuerdan. Éramos pequeños. Sí, muy pequeños. Y creo que este es uno de los primeros recuerdos que tenemos de que invitarían a personas muy especiales a cenar. Y crecimos con ustedes conociendo a personas muy especiales. Estábamos emocionados y papá nos llevó en el auto a recoger a las personas especiales. No sabíamos quiénes serían. Anduvimos manejando un poco y regresamos a casa sin las personas especiales. Entonces dijo, ustedes son las personas especiales. Son las más importantes que conocemos. Creo que dijo importantes y nunca lo he olvidado. Y esa clase de amor e identidad brinda seguridad a una niña que no se puede igualar. Eso es algo que siempre he tratado de transmitir a mis hijos y asegurarme de que sepan que son las personas más importantes para mí y mis mejores amigos y que no hay nadie más con quien preferiría estar que con ellos. Y es cierto lo que dijiste, que preferíamos estar con ustedes que con cualquier otra persona. Siempre lo dijeron y de alguna manera lo creímos. Eso no fue fingido, fue genuino. No, fue nuestra decisión. Realmente lo fue. Recuerdo claramente ir en el auto por la autopista junto a las refinerías en el norte de Salt Lake y que me dijiste, Duff, léenos una escritura, creo que la necesitamos. Y había una pequeña edición de tapa blanda azul del Libro de Mormón en el compartimento de la puerta del auto. Estiré la mano y lo tomé, y al azar lo abrí en el libro de Enós, donde se habla de padres e hijos y legados de fe y de llegar a entender la promesa de Dios. Lo abrí en el versículo 12 y decía que Dios contestaría nuestras oraciones porque orábamos con fe. Y recuerdo el sentimiento que hubo en el auto, pues reconocí que tú habías obtenido respuesta a tu oración en ese momento, al igual que yo. Y estábamos en niveles tan distintos. Tú preocupado por asuntos globales, asuntos eternos. Yo quería ser parte del equipo de fútbol americano de la escuela. Pero para Dios, esas oraciones tenían el mismo peso. Se interesó en los dos en donde estábamos. Y ese pedido tuyo, tu dedicación a alentarme a buscar el consejo del Señor en las Escrituras y a creer en oraciones contestadas, ya sea en donde estés en la jornada de maduración y desarrollo de la fe, y que el Señor nos escucha, ese momento pasando por la refinería ha sido un ancla para el resto de mi vida. Puedo recordarlo tan claramente como si hubiera sido ayer, porque puedo recordar la expresión de tu rostro. Yo estaba absorto en mi preocupación y no pensé que algo te preocupara a ti. No dabas muestra de ello, pero ese fue un tiempo difícil para mí. Y recuerdo que leíste ese versículo y que levantaste la vista no para verme a mí. Levantaste la vista y miraste al frente y creo que dijiste, necesitaba eso. Y para mí fue como un golpe en la cabeza y pensé, ¿qué necesita él? Yo pensé que era la respuesta a mi oración. Cuando estaba atravesando un momento de crisis y desafío en mi desarrollo,
siendo un adolescente todavía, que se había mudado de Bountiful a Provo. Estaba por empezar la escuela secundaria y el cambio me preocupó mucho. De pronto, todos mis sueños atléticos, mis sueños sociales y mis sueños académicos parecieron desvanecerse. Y siempre recuerdo, puedo ver la escena sentado al borde de mi cama, deprimido. Y mi mamá entró cuando aún no me había acostado. Y se sentó conmigo y me preguntó qué sucedía. Y hablamos. Y fui sincero y le conté todo lo que detestaba de mi nueva vida. Ella tomó las escrituras que estaban al borde de mi cama, en parte porque ella y ustedes dos me habían enseñado a leer las escrituras. Estaban allí, aunque en ese tiempo no sé cuánto significaban para mí, y me dijo, Matthew, quiero leerte un pasaje. Y se dirigió a Mateo, capítulo 6, y como preámbulo me miró y dijo, sé que quieres amigos y que te vaya bien en la escuela y tener éxito en los deportes, pero recuerda este versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y me miraste y me prometiste que todo saldría bien. Pero recuerda que con lo importante que son la escuela, los amigos y los deportes, no son tan importantes como el reino de Dios. Ponlo primero en tu vida y lo demás resultará como debe. Ese fue un momento decisivo en mi vida. No creo que estaba a punto de perder el juicio, pero por ahí andaba. Y una noche cambió a esto, gracias a esa conversación con una madre. Y no solo fue una conversación con una madre, porque mientras mamá me testificaba de ello, papá lo estaba viviendo. Una de las bellas cosas que mamá hizo, y la gente me pregunta, y seguramente a ustedes también, ¿cómo les ayudaron sus padres a obtener un testimonio? ¿Cómo mantuvieron fuerte a la familia en el Evangelio? Y los dos lo han hecho de maneras que se complementan perfectamente. Uno de los puntos fuertes de mamá, y Matt lo ilustró perfectamente con las Escrituras, ha sido ayudarnos a obtener nuestras propias respuestas de Dios. Y por ello estoy eternamente agradecida. Me hacen parecer a una supermujer y no lo soy. Matt citó ese pasaje y mi mamá me lo citó a mí. Y también me enseñaron el Evangelio y a poner el reino ante todo. Recibí esa fe de mi madre y fue así como salimos adelante. Quizás se pregunten por qué estamos aquí. Elegimos estar aquí para recordar. Esta es la oficina que se construyó junto a la casa de invierno de Brigham Young y fue la oficina donde se transcribió la ceremonia de la investidura que se llevaría al templo de St. George. Pero es todavía más importante para mí que la obra y ordenanzas de Pat y Jeff Holland y Matt y Mary Alice y David Holland se llevaron a cabo en el templo de St. George y que nuestro matrimonio y sellamiento significa que los tendremos para siempre. Cuando los miro, y con tanto orgullo, el gran pecado por el que pagaré y por el que seré responsable ante Dios es el orgullo que tengo por mis hijos, pero estoy dispuesto a sufrir eso porque es tan genuino. Ha sido hermoso visitar estos lugares de nuestra niñez y el comienzo de nuestra vida juntos.
Pero la parte más importante de esto ha sido que nuestros hijos hayan estado con nosotros en esta jornada. Ahora bien, no se engañen con lo que vieron hoy. Ninguna familia es perfecta y nosotros no somos la excepción. Hemos pasado dolor, pesar y pruebas. Pero quizá a pesar de ello, o incluso gracias a ello, esos momentos han forjado lazos más fuertes al depender unos de otros y del Señor. Sabemos que muchos de ustedes, por cualquiera sea la razón, luchan con la idea de lo que se ha denominado la familia tradicional. Quizá fue el abuso lo que oscureció el resplandor de lo que pudo haber sido un hogar celestial. Tal vez el divorcio los ha dejado solos, en busca de respuestas sobre el pasado y de protección para el futuro. Quizá esperan con paciencia y oración la bendición de unirse a su propio compañero eterno o de tener hijos que aún no han tenido. Para nuestros fieles amigos LGBT, quizás su corazón y su mente estén luchando para hallar esperanza y paz, su lugar en el panorama eterno. Queremos que todos ustedes sepan que los vemos y los amamos. Si son fieles y guardan sus convenios con el Señor, les prometo que toda oportunidad y toda bendición que los demás disfrutan serán suyas en el tiempo divino del Señor. Y me refiero a toda oportunidad y toda bendición, sin importar cuándo, en el despliegue de nuestra vida eterna, reciban esas bendiciones. Ahora son y serán entonces parte de una familia. Ahora procuren, si pueden, y sé que pueden, evitar complicarse con la frase familia tradicional y cámbienla por una frase como familia eterna, con una perspectiva eterna que proviene de entender que todos somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Es por eso por lo que nos llamamos hermano y hermana. Imaginen un mundo en el que todos entiendan el lazo que nos une. ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué división evitaríamos? ¿Qué amor dejaríamos influir en nuestra devoción y conexión divina entre uno y otro? Por favor, escuchen esto que es importante. Les prometo que es en la participación de nuestra historia familiar y la experiencia en el templo donde descubrimos la realidad de nuestra relación eterna como hermanos y hermanas en la familia de Dios. Ese entendimiento puede reparar desavenencias familiares y sanar corazones heridos, si los hay. Y puede unificar relaciones tensas, si las hay. Todo de una forma indudablemente poderosa. Si entendiéramos esa verdad, ¿cómo nos trataríamos diferente? ¿Cómo levantaríamos las manos caídas y fortaleceríamos las rodillas débiles? No solo nos llamemos hermano y hermana, demostremos lo que significa cuando entendemos que somos una gran familia eterna. Eso cambiará muchos pensamientos, hechos y actos. Le erramos al blanco si al aprender acerca de nuestras raíces familiares no reconocemos las divinas, nuestro fundamento y conexión con el Padre Celestial. Él nos ama, se preocupa por nosotros y espera que escuchemos el consejo que da. Lazos, vínculos, conexiones, eternidad. Me encanta pensar que con mi esposo e hijos estamos a salvo en los brazos de Dios si guardamos sus mandamientos y realmente deseamos esa bendición. Mientras visitamos St. George,
El elder Holland tuvo la oportunidad de ir a un edificio muy importante de su niñez, un lugar donde se arraigó su fe y su entendimiento de nuestro Padre Celestial. El tabernáculo de St. George, fue construido por pioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí se reunía mi barrio durante los primeros 12 años de mi vida. Recibí mi nombre y una bendición como bebé en este edificio. Al entrar, mis padres seguían tratando de ponerse de acuerdo en cuál sería mi nombre antes de la reunión. Asistía a la escuela dominical para menores y a la primaria en el piso de abajo, donde mi madre fue por muchos años la directora de ese programa de escuela dominical. Mi padre me entrevistó en una banca aquí a mi derecha para ser ordenado al sacerdocio arónico. Repartí la Santa Cena por primera vez, sentado nerviosamente en la primera fila de este lugar. Años después, en ese mismo púlpito al frente del edificio, se me llamó sin previo aviso a dar un informe en la conferencia de Estaca sobre mi misión en Inglaterra, de la que acababa de regresar. Mucho de lo que soy y atesoro se relaciona con la familia, los amigos y las experiencias que moldean la vida. Y este tabernáculo se erige como símbolo y recordatorio de esas preciadas experiencias. Conexiones a lugares como este edificio y lugares de nuestros ancestros y de cuando éramos jóvenes. Hablamos de conexión con miembros de la familia y de nuestra conexión divina entre unos y otros, y una conexión más importante, nuestra conexión a Dios, nuestro Padre Celestial. Es aquí donde comenzó a crecer en mi joven corazón un entendimiento de ese irrefutable lazo con Dios. En años subsiguientes aprendí que cuando primeramente ponemos atención a esa conexión, las demás adquieren un mayor sentido. Es solo entonces que encontramos nuestro verdadero lugar y pertenencia eterna. Y les hago otra promesa. Prometo que cuanto más se acerquen a Dios, más querrán estar con Él y ser como Él. Eso implicará entender su amor y su deseo más grande, a saber, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de todos sus hijos. Esa gran obra de exaltación puede ser nuestra. Y hablando específicamente de historia familiar y la experiencia en el templo, cuanto más participemos en recoger a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo, más nos acercaremos a Dios. Mi función en esta obra ha progresado a lo largo de mi vida. No sabía todo esto cuando repartí por primera vez la Santa Cena, ni cuando fui al templo antes de la misión. Pero he visto crecer mi relación con Dios y he sido testigo de los milagros que pueden ocurrir cuando participamos en su misión divina. De niño fui testigo de la reactivación de mi padre en la iglesia. Mi mundo se amplió cuando descendí del avión como misionero en Inglaterra. Cuando joven padre, y reconozco que también abrumado, vi con nuevos ojos la manera en que nos ve Dios. Y anhelé dar lo mejor de mí para ayudar a mis 3 hijos a caminar por el sendero correcto. Un llamamiento apostólico nos puso como pareja en una jornada que nos ha llevado del sur de Utah a los confines de la tierra. Y nos ha abierto los ojos a cómo Dios ve la población global como una familia, su familia.
esta gran obra de salvación avanza conforme conectamos, atamos y vinculamos a todos los hijos de Dios entre sí en ambos lados del velo. Y todos tenemos un papel que cumplir. Cualquiera que participe en las obras de historia familiar y del templo, en esencia le demuestra al Padre Celestial que se interesa en él, en su familia y sus propósitos. A medida que forjen un lazo con el Padre Celestial, Él forjará un lazo con ustedes. Les hablará y ayudará a ver la función que tienen en su obra eterna. Es algo que ya han experimentado. A menudo sienten que el velo se desvanece cuando su espíritu los guía a los que necesitan las bendiciones de sus santas ordenanzas. Probablemente muchos se sienten sofocados por la ardiente culpa de ser siervos inútiles en esta obra particular del Señor. En ocasiones yo he sentido ese mismo ardor. Todos lo hemos sentido. Pero consideren esto. No somos siervos inútiles porque creemos haber fracasado. No hemos fracasado. El Señor conoce los deseos de nuestro corazón y a pesar de lo que pensemos, de todos modos, Él nos bendice con una cantidad desproporcionada de bendiciones. Esa es la verdadera naturaleza de nuestro Padre. Los ángeles del cielo registran los esfuerzos que hacen en esta gran obra. ¿Qué reencuentro tendrán con sus hermanos y hermanas eternos? Que los consideran sus salvadores en el monte de Sión, porque les abrieron la puerta para recibir el Evangelio de Jesucristo. Si el Salvador del mundo puede valerse del insignificante Jeff Holland y este lugar para llevar a cabo su obra, puede valerse de todos ustedes. Por favor, únanse a las filas, participen en esta obra. Al hacerlo, les prometo que hallarán su propio lugar en la familia de Dios. La realidad de su conexión con Él y los demás se arraigará con profundidad en su corazón y mente. Ese conocimiento los cambiará, quizá de forma dramática, a medida que se acerquen y lleguen a ser más como Él. Queridos hermanos y hermanas, el Elder Holland y yo agradecemos su compañía en lo que ha sido un memorable día de descubrimiento familiar. Nuestra oración es que hayan descubierto algo en este tiempo con nosotros, algo que fortalezca los lazos y conexiones que tienen con su tierra natal y sus ancestros, lazos que los unen con mayor firmeza a sus hermanos y hermanas en la familia de Dios y finalmente al mismo Padre Celestial. Testifico de la realidad de nuestro Padre Celestial y de esa conexión y ese amor por nosotros. Testifico de la mayor dávida que se ha dado, que ese Padre dio un Hijo, nuestro hermano, y la dávida equitativa, consagrada y expiatoria que ese Hijo nos dio a sus hermanos y hermanas. De esa maravillosa verdad del Evangelio y del poder y la promesa de la eternidad en una relación familiar testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Cô ơi nắc nắng